El tema, pero con ayuda del Espíritu Santo, le titulamos A casa del alfarero voy. Y el texto es en Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. Pero ahí donde estábamos, a cerrar sus ojos, cierre sus ojos, vamos a pedirle al Señor de que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos que, Señor amado, nos ayude, bendito Dios, hoy en esta tarde que vamos a ser expuestos al consejo de su palabra, bendito Dios. Rogamos al Espíritu Santo, bendito Dios, de que su palabra, Señor amado, que en nuestro corazón, bendito Dios, de que pueda hacer eco en nuestra vida, Señor amado, que esa palabra, bendito Dios, que hoy va a ser expuesta, bendito Dios, compunja nuestros corazones, Padre. Ayúdenos, oh Dios Todopoderoso, que mientras oímos su palabra, Señor amado, pensemos, Señor amado, cómo podemos aplicarla en nuestra vida, Señor amado, que su Espíritu Santo nos ayude, Señor amado, que no seamos solo oidores olvidadizos, Padre, sino que seamos exponedores de su palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, aquí está mi vida, use mi vida, Señor amado, yo solo soy un vaso en sus manos, Señor Dios Todopoderoso. Señor amado, prepare los corazones, Señor amado, que sea una buena tierra, Señor amado, donde su palabra germine al 30, al 60 o al 100 por uno, Padre maravilloso. Dios, que su palabra no vuelva vacía a usted, Padre, sino lo haga la obra por la cual fue enviada a la congregación de la iglesia de Cristo Berea, Padre, y a los que los ven por los medios de comunicación, Padre, en nombre de Jesús, Padre. Amén. Les decía que el tema lo habíamos titulado con la ayuda del Espíritu Santo, A casa del alfarero voy. Entonces, ahí dice, señal del alfarero y del barro. Palabra de Jehová, Jeremías 18, 1 al 6, versión Reina Valera del 60, por los que escriben, versión de Reina Valera del 60. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Verso 18:4, capítulo 18:4 dice. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, y he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa Berea. Entonces, no le estoy ni quitando ni poniéndole, simplemente la palabra de Dios dice, según de Timoteo 3:16, que es útil para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Pero para corregir también. Entonces la palabra de Dios en 2 de Timoteo, aquí lo tengo escrito, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, toda la palabra de Dios. Entonces, yo aquí escribí otro texto que dice en Eclesiastés capítulo 5 verso 1, que dice de la siguiente manera, todos los versículos que le voy a leer son en la versión de la Reina Valera del 60, por los que están escribiendo. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces está diciéndonos Eclesiastés que cuando vayamos a la casa del alfarero, que nos acerquemos más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios. Eso es lo que está diciendo cuando vayamos a la casa de Dios. Entonces ahorita le voy a explicar algo. Dice Romanos capítulo 11, verso 17 al 21. Romanos capítulo 11, verso 17 al 21 dice así. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Verso 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19, pues a las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú
por tu fe estás en pie, no te ensoberdezcas, sino teme. Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Dice Romanos capítulo 11, versos 17 al 21. Entonces, ¿por qué estoy leyéndoles esto? Porque hoy en día se ha llegado de mucha persona de que ya no quiere escuchar palabra de Dios. Porque ya suficiente mensaje tiene en su vida o tal vez tienen un título de maestro o son escatólogos de la palabra o cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya muchas veces no se quiere escuchar que va a predicar la palabra, sino que dice nomás, yo lo voy a escuchar 3 minutos y en esos 3 minutos, como ya pasaron los 3 minutos, a mí ya no me van a escuchar, ¿verdad? Entonces dice, ya no lo voy a escuchar. ¿Por qué? Dice, porque no me convenció su mensaje en los 3 minutos. Pero ¿qué si Dios en la conclusión le va a hablar? Pero ¿qué si Dios en el tercer punto es el que le habló? O en el cuarto punto, o en el séptimo punto, Dios es cuando le habló a la persona. Entonces es importante escuchar el mensaje porque Dios nos va a hablar en cualquier momento dentro del mensaje. Y además el mensaje tal vez no es para toda la congregación, sino solo para una persona, también para el predicador, pero es para todos la palabra de Dios. Pero específicamente hay personas de que esa palabra ellos la agarran para su vida y la siembran en su vida y saben de que esa palabra va a germinar en la vida de ellos, va a dar fruto. Y por eso hay muchas personas que lo agarran, pero hay personas de que ya no quieren escuchar la palabra de Dios o no quieren escuchar a alguien porque dice, bueno, no me convenció, en la introducción no me convenció como habló y todo esto, ¿verdad? Entonces, vemos de que, voy a dejar esto así porque en base a eso vamos a desarrollar el tema. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hablando de Dios, o sea, hablando aquí el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que Dios había hablado de muchas maneras. Dios en su infinita misericordia a cada uno de nosotros nos ha hablado de diferentes formas. Él en aquel tiempo, desde el Antiguo Testamento, vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis y hasta en el día de ahora que estamos viviendo ahorita, en este momento nosotros lo que estamos viviendo ahorita, Dios nos ha hablado de distintas formas a cada uno. Como dijo la hermana que ministró la ofrenda, ¿verdad? No sé si pusieron atención, pero dijo algo muy importante. Cuando andamos de vacaciones, dice, estamos extrañando la casa, dice, pero no extrañamos la casa de Dios. Continuamos a ofrendar, dijo. Y o sea, es una revelación, ¿verdad? Muy poderosa, ¿verdad? Porque es cierto, no lo hacemos. No pensamos, sino que empezamos en disfrutar las vacaciones, ¿verdad? Y está bien, las tenemos merecidas, se trabaja, se congrega todo el resto del año, tiene derecho, no está diciendo que no se puede hacer, sí se hace, pero, ¿verdad? Que no lo pensamos, pero muchas veces sí, ¿verdad? Se piensa, pero dijo ella, no lo hacemos, dijo, y qué bonito, ¿verdad? Eso, qué maravilloso. Entonces, le decía de que Dios ha hablado de diferentes y distintas formas. Como ejemplo, sueños. Dios le habló a través de sueños a José, le habló a Noé y también a Job le habló a través de un torbellino, a Moisés a través de la zarza. Estoy hablando de distintas formas que Dios ha hablado, a través de visiones al profeta Isaías, Ezequías. Dios les ha hablado de distintas formas, ¿verdad? Ha hablado en voz audible, acordémonos a Samuel que Dios le habló en voz audible y a través del Urim y el Tumim, primero de Samuel 28:6, ahí lo va a encontrar. A través de ángeles, recordémonos a Gedeón que se habló con un ángel, a María también se le presentó a la madre de nuestro Señor Jesucristo, se le presentó un ángel, y también a través de milagros sobrenaturales, como cuando fueron las 10 plagas en Egipto, Dios estuvo hablando en diferentes maneras. Nos habla a través de profetas. Nos habló a través de Jesucristo, nuestro Señor, cuando Él estuvo en la tierra. Y también hoy a través de la palabra, de la Biblia, Dios nos está hablando. Y hoy en día nos está hablando a través de su Santo Espíritu también. Entonces le acabo de mencionar 12 formas en las que, más o menos son 12, pero pueden haber muchas más. Pero mencioné 12 formas en las que Dios ha estado hablando y lo podemos encontrar en la palabra de Dios, que Dios está hablando, ¿verdad? Pero podemos encontrar más.
pero ahora les decía que nos habla a través de su Santo Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso le decía de que de esta manera ahora Dios nos está hablando a través de su Espíritu Santo. Entonces vemos la manera de que yo no sé de qué forma Dios a usted ya le llamó la atención. Yo no sé de qué manera Dios logró captar su mirada para que usted volviera a ver una casa de Dios. Yo no sé de qué manera Dios, pues tal vez fue de esta forma, de las 12 formas que le mencioné, o de alguna otra forma Dios logró captar su atención para que usted hoy en día, hoy esta tarde, esté sentado en esta silla, en esta casa de oración. Usted está sentado hoy aquí, pero yo no sé cómo Dios lo llamó a usted. A cada uno lo va a haber llamado de diferentes formas. Y vemos la de que Dios lo llamó, tal vez puede ser de las formas que le decía mencionadas, o tal vez de diferentes formas, pero lo importante es que hoy estamos aquí y usted está sentado en esta casa de oración y estamos adorando a Dios, estamos recibiendo palabra. Y entonces, yo quiero transmitirles el consejo de la palabra a través de este verso en Jeremías, cuando Dios le dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate. Dios le estaba diciendo en ese momento a Jeremías, pues estaba acostado, ¿verdad? Porque le está diciendo, levántate. O tal vez había estado sentado. Tal vez de mañana le dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Vemos de que lo están mandando a la casa del alfarero. Entonces vemos aquí a la luz de la palabra que Jeremías ya conocía al alfarero. Ya conocía esa casa del alfarero donde donde Dios lo estaba mandando. Entonces, él había pasado muchas veces por esa casa del alfarero. Y le dice, y ahí te haré oír mis palabras. O sea, de que le digo que Dios nos llama la atención de diferentes formas a nosotros. En esta manera le estaba diciendo a Jeremías, vete, para que me entiendas, Jeremías, te vas a ir a la casa del alfarero, porque si no, no me vas a entender cómo yo te voy a hablar. Ahora bien, a nosotros hoy se nos dice, vete a la casa, a la iglesia, ahí te voy a hablar. Te está diciendo, vete a la iglesia, nos va a hablar. Bueno, y descendí desde Jeremías a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Hubiera sido bonito tener una rueda de esas, ¿verdad? Pero no se podía, no pude hacerlo. Pero hubiera sido bonito. Y dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Vemos de que la palabra nos está diciendo cuando Jeremías estaba en ese momento en la casa del alfarero, estaba recibiendo una revelación tremenda y poderosa de que nosotros hoy podemos entenderla, de que Dios le estaba diciendo, Jeremías, esa vasija, ese poco de barro eres tú, y ese alfarero soy yo. Para que me entiendas, Jeremías, el mensaje que te voy a dar. Ahora bien, entonces vino para mí palabra de Jehová diciendo, no podré hacer de vosotros como ese alfarero, casa de Israel. Pero vemos de que le dice a Jeremías, yo quiero que veas esto, Jeremías, de que cuando está el alfarero se echó a perder aquella vasija de barro en su mano y la volvió a hacer. Vemos que le dice Jeremías, yo quiero que entiendas este mensaje y que lo transmitas a la casa de Israel. Y le leí Romanos 11:17 porque nosotros somos el Israel también, espiritual. Nosotros somos, dice que las ramas fueron desgajadas originales y nosotros fuimos injertados, dice la palabra. Entonces nosotros también somos casa de Israel. Vemos, amén. Entonces le dice Jeremías, quiero que entiendas este mensaje. Ahí no solo vemos eso a la luz de la palabra, sino que vemos de que Jeremías le dijo, vete a la casa del alfarero. Mientras Jeremías, él caminaba por aquel lugar, haber pasado por donde se recogía la arcilla, el barro. Jeremías lo haber pisoteado, cuánta gente, cuántos animales, o burros, o bueyes, o perros, o qué no lo habían pisoteado, que el barro, aquella arcilla donde estaba pasando Jeremías, porque él dice que en aquel tiempo los alfareros se iban a vivir cerca donde recogían la arcilla o el barro, el lodo. Se iban a vivir cerca. Entonces, ¿cuántas personas no pisotearon aquel lodo? ¿Cuántos animales no hicieron popó ahí en ese lodo, en esa arcilla? ¿Cuántos animales no murieron ahí?
Y viene entonces, le dice Jeremías, pero quiero que veas el proceso ahora de lo que es el barro, cómo está en las manos del alfarero. Y le dice Jeremías, mira, él tuvo que agarrarlo, tuvo que escoger el barro de la tierra. Él tuvo que venir y agarrar el poco, escoger la tierra, agarrarla. Llevar ese poco de tierra, llevarlo a su taller, y cuando empezó a trabajar ese barro, a mojarlo, a moldearlo, para poder hacer aquello, empezó a sacar excremento. Empezó a sacar paja, empezó a sacar animalitos muertos, empezó a sacar de todo. Lo mismo hace Dios con nosotros ahora en la casa de Dios. Cuando nosotros venimos acá, empieza a sacar excremento de nosotros, animales muertos y todo lo demás. Y vemos que Jeremías sigue el mensaje ahí. Cuando está sacando aquello del barro, aquello malo, aquello que no va a dejar formar, que no va a ser una perfección en la vasija que él estaba haciendo. Porque si usted es una vasija o es un vaso, dice también la palabra de que en una casa no solo hay utensilios de oro o de plata, sino que hay también vasos de barro. Y dice que unos son para usos útiles y otros para usos viles, dice la palabra. Entonces nosotros, depende de nosotros si queremos dejarnos limpiar por la palabra, si queremos dejarlos limpiar por el Espíritu Santo cuando venimos acá, cómo debe ser nuestra perspectiva cuando venimos a la casa del alfarero, porque por eso le pusimos al tema con ayuda del Espíritu Santo, a casa del alfarero voy, porque cuando usted venga para acá y le digan ¿para dónde vas? Voy para casa del alfarero, porque voy a ser moldeado. Así tenemos que decir nosotros, voy a ser moldeado. Porque a eso venimos acá. Mire, mi amado hermano, si cuando usted está en su trabajo o están los jóvenes en las escuelas, están sufriendo tantas cosas y se viene usted a la casa de Dios y quiere escuchar palabras de aliento, palabras que lo animen a seguir adelante, pero no encontramos a veces esas palabras, sino que encontramos otras cosas peores en la iglesia. Pero venimos y necesitamos aquello para ser moldeados, para ser purificados, para poder llegarse a una perfección de una muy buena vasija. Como ejemplo está esta cosa aquí, pues es una vasija, ¿verdad? Entonces, hacer una perfección, pero la tecnología ahora hace cosas maravillosas. Pero en aquel tiempo había que hacerlo todo manual, sacarlo todo manual con la mano. Entonces vemos de que necesitamos nosotros venir a la casa de Dios y venir con la perspectiva de ser moldeables, de que podamos recibir la palabra, de que podamos llevarla a práctica, porque cuesta poner la palabra en práctica, pero necesitamos, aunque sea un 10% de la palabra, que la podamos poner en práctica del 100%, porque necesitamos de que la palabra en nosotros trabaje. Porque necesitamos presentarnos delante de Dios sin mancha, sin arruga, porque sabemos que las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor son señales de que Cristo está a la puerta, de que Él va a venir. Si yo les preguntara a ustedes, les dijera, levanten la mano, ¿cuántos saben que Cristo va a venir? Todos la van a levantar. Si les digo, levanten la mano, ¿cuántos están preparados para el arrebatamiento? No sé cuántos la van a levantar. Les pregunto, ¿cuántos ya están anhelando la venida de Cristo? No sé cuántos la van a levantar, porque en generalidad podemos decir de que todos estamos esperando la venida de Cristo, pero listos, ¿cuántos estamos? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que nos están sirviendo de obstáculo para poder llegar a ser como Dios quiere? Entonces nosotros necesitamos venir aquí y decirle al Señor, Señor, yo me pongo en tus manos, saca todo aquello malo dentro de mí, aunque me duele, Espíritu Santo, saca aquello malo, porque yo necesito estar perfeccionado y ser como tú quieres. Pero necesitamos ser moldeables. Entonces venimos, les digo, aunque afuera de la iglesia nos traten mal y pasen muchas cosas, aún aquí en la iglesia viene y se le hace mala cara todavía para acabar de fregar. Y dice este nombre, yo venía con aquello, ¿verdad? De que quería hoy ser libre de todo esto, lleno del Espíritu Santo y tanta cosa. Pero encontramos otra cosa, pero es parte del proceso. Puede pasarnos hasta en la misma familia, nuestros hijos, que les hagan algo y duele. Pero es parte del proceso para poder hacer una vasija. Ahora bien, mi amado hermano, vemos de que Jeremías le estaba diciendo al Señor, este mensaje vas a transmitir. Pero la vasija
que ya la había formado, se le echó a perder al alfarero en sus manos. Y dice que volvió a hacer otra vasija como a él le pareció. El alfarero volvió a hacer la otra vasija como a él mejor le pareció. Mira, mi amado hermano, dice Efesios 2:5, que estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es por gracia, soy salvo, dice. Efesios 2:5, dice 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, dice. 1 Corintios 1, 27 al 29. Lo necio del mundo escogió Dios, escuche bien. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo esto éramos nosotros. Lo vil, lo menospreciado, lo que no éramos, pero ahora somos. Entonces de ahí Dios nos escogió. Como en el caso le digo de Jeremías, que Dios le dice, Jeremías entiende que viera el mensaje. Yo no sé qué pasó en ese momento, porque la palabra nos lo dice que Jeremías saludó al alfarero, solo llegó a la casa, tal vez el Espíritu Santo lo hizo invisible para que no viera, sino que viera el proceso, porque no se ve que ni uno de los dos se saludan a la luz de la palabra. Pero vemos de que él pudo entender aquel proceso. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y aquí dice todas son hechas nuevas. Entonces nos dice la palabra que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Mira, el único que revuelve el pasado y lo trae de nuevo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Es el único que le está trayendo el pasado, porque si alguien hizo algo aquí en el pasado, es el pasado. El único que lo puede venir a juzgar por el pasado es el diablo, porque Dios le perdona todo. Pero vemos de que si está en Cristo, si lo cometió está bien, yo no sé qué va a hacer, si va a juzgar o qué va a hacer o va a actuar, pero si lo hizo cuando ya estaba en Cristo, pero cuando está en el pasado, dice la Biblia, es el pasado. Todo lo hizo nuevo Cristo. Amén. Y nos dice Mateo 6:34 de que no los afanemos por nada, por el día de mañana, porque cada día ya trae su propio mal. Entonces, a la luz de la palabra nos dice, ¿cómo deberíamos de venir nosotros a la casa de Dios? ¿Cómo debemos de acercarnos acá? ¿Con qué perspectiva debíamos de venir nosotros? Pero en ocasiones, mamá, hermano, le voy a decir algo, ¿verdad? De que uno viene con la esperanza de que se va a hablar un mensaje de paz, un mensaje del Espíritu Santo o bueno, cualquier otro mensaje que usted tenga en su mente, porque si yo le preguntara a cada uno quisiera que se predicara de una forma o de otra forma. Pero nosotros debemos de venir con el oído atento a escuchar la palabra de Dios y pedirle al Señor de que abra nuestro corazón para recibir la palabra, para que nosotros podamos hacer la obra que Dios nos ha enviado. Habrá momentos en los cuales estemos en las manos del alfarero, y escúcheme bien esto, y póngame atención, que van a pasar momentos muy dolorosos, tal vez muy dolorosos, pero todo tiene un propósito, pero si estamos en las manos del alfarero, todo tiene un propósito. Aunque nos echemos a perder en las manos del alfarero, todo tiene un propósito. Éxodo 21:26 dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva o le dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Entonces vemos que nos está diciendo la palabra aquí, de que van a pasar procesos duros en la vida de cada uno, pero al final va a tener recompensa. Si queremos tener la libertad como estos siervos, dice de que si le sacaban un ojo, se lo dañaban el ojo al siervo o a la sierva, el señor de esa casa tenía que darles la libertad. Y de esa manera ellos podían tener su libertad, ciegos pero libres, ¿verdad? Pero nosotros podemos, dice la palabra, si un pie es causa de que te hace pecar, ¿qué dice la palabra? Córtatelo.
¿Qué es mejor preferir entrar con un solo pie al cielo y no con los dos al infierno? Dice la palabra. Que si una mano es causa de te hace pecar, lo mismo que si un ojo. Entonces la palabra es tremenda. Nos está dando la clave cómo debemos de hacer, pero no estoy diciendo que haga las cosas así, ¿verdad? Pero la palabra nos está diciendo cómo son las cosas. Pero eso es espiritual, mi amado hermano. No crea que es así. Eso es espiritual. Entonces, nos dice la palabra de que no le demos nosotros lugar al diablo. Efesios 4:27. No le des lugar al diablo. O sea que, ¿qué le dijeron a Caín? Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está tocando a la puerta. Bueno, esperando, nomás ahí, tal vez no tocando, porque el diablo no toca. Quien toca se llama Jesucristo. Dice que Él toca la puerta y llama. Si abren, yo entro, dice. Pero el diablo es abusivo. Entonces dice que no le demos lugar al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero dice la palabra en Santiago 4:7 que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo y Él va a huir de nosotros. No nos está mandando a estar reprendiendo, pero muchas veces nos equivocamos y queremos pelear, queremos guerra espiritual. Pero está diciendo la palabra, resístelo y Él va a huir de vosotros. Entonces, no se vaya usted de la casa del alfarero, no se aleje. No se aleje de la casa del alfarero, o sea, de la iglesia. Porque muchas veces lo que hacemos nos alejamos porque los hermanos, bueno, vamos a decirlo así, dicen los hermanos, dice la gente, no, que ahí solo hipócritas van, que ahí solo mentirosos, que ahí solo, bueno, y hágale una lista usted ahí, larga, de tantas cosas que dicen de la gente que va a la iglesia. Pero dice la palabra que de lo más vil del mundo, de lo menospreciado, de lo que no era, Dios de ahí nos escogió a nosotros para avergonzar, dice, al fuerte, al sabio, y para destruir lo que es, dice, para que nosotros seamos. Entonces, no nos alejemos, mejor cuando les pregunten a dónde vas, que digamos, a la casa del alfarero voy. Y podemos decir, bueno, mire, le voy a dar este ejemplo, cuando el rey David dice que él huyó a la cueva llamada Adulán. Dice que el rey David se juntó ahí en la cueva de Adulán y cuando oyeron sus padres, dice que sus padres llegaron con él, su familia llegó con él. Pero dice que ahí se juntaron muchas personas con diferentes situaciones en su vida. Situaciones financieras, situaciones de amargura de espíritu, endeudados, ahí se juntó todo tipo de personas, todo tipo de personas. Iban a vivir ahí. Dice que Adulán significa lugar de refugio. Dice que significa lugar de fortaleza. Entonces vemos que David estaba en ese lugar. Pero David le dijo, dice que él, como estaban sus padres ahí, tal vez no los quería tener ahí con un montón de gente que estaba amargada, ¿verdad? Porque a veces hay personas que son más débiles de espíritu y terminan contaminándose con la otra persona, con lo que le murmuran, ¿verdad? Entonces se terminan contaminando y eso peligra la persona. Pero dice que David, en 1 Samuel, capítulo 22, verso 3, dice, y se fue de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, dice el rey David, hasta que sepa que Dios hará de mí. ¿Y dónde le dije que estaba David? Reunido, dice que 400 hombres que estaban con amargura de espíritu, endeudados, y había de todo. David regresó y le dijo al rey de Moab, que mi padre y mi madre se queden. Yo te ruego que mi madre y mi padre se queden contigo, pero yo voy a regresar a aquel lugar donde salí y voy a estarme ahí en esa iglesia hasta que Dios diga qué hará de mi vida. Pero muchas de las veces la ocasión es mejor salir corriendo de la iglesia. Yo he escuchado tantos predicadores, dicen que salir, huir de esa congregación y lo dicen así. Entonces, cuando yo estábamos, porque yo estaba con el Espíritu Santo, ¿verdad? Estábamos ahí y se me venía a la mente de que
que volvía a tocar otro tema que ya lo había tocado, pero por cierto ya tal vez ya se les habrá olvidado también. Y entonces quería tocarlo y porque hay necesidad en la casa de Dios de que se nos hable que las casas, las iglesias, los templos son casas de Dios. Aunque el que esté ministrando sea hijo de saber quién. Jesús, Él les enseñó a sus discípulos y a la gente. Desde pequeño dice, ¿dónde encontraban a Jesús? En el templo. Dice, sentado y haciendo preguntas, escuchando y haciendo preguntas. No le voy a decir que hagan preguntas ahorita, pero si quieren las hacen después. Pero estaba sentado haciendo preguntas, Jesús. Escuchando, diga, Jesús estaba escuchando a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? Amén. Entonces, pero él dijo cuando ya estaba grande, ¿qué le dijo a la gente? Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para no escuchar a un mensajero de la palabra de Dios? Porque cuando llega el del correo a la casa con el montón de biles, sacamos la escopeta para correrlo, o la resortera o la hondilla. No, son cosas malas ver a los biles, pero los necesitamos. Pero ni modo, hay que pagarlo, pero no corremos al mensajero. Pero yo se lo digo todo esto porque me pongo a pensar de que quiénes somos nosotros para no escuchar a una persona cuando dice de que abra la Biblia y empiece a leer un verso bíblico, empieza a hablar de la palabra de Dios. Empieza a hablar de la palabra de Dios y no el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Le dice a Jesús, escrito está. Citando la palabra, el Señor también le contesta con palabra, escrito está. Pero vemos de que el Señor les enseñó a los discípulos de que la casa era casa de Dios, un lugar de adoración de Dios. Como dijo el hermano que estaba ministrando la alabanza, que dice el velo del templo se rasgó y gracias a Dios hoy tenemos entrada confiadamente hacia el trono de la gracia. Por eso, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él les enseñó a sus discípulos a que no huyeran de la casa, del templo, que no huyeran. Porque ¿qué dice que Pedro y Juan cuando iban a la hora novena de la oración, se encontraron a un paralítico en la puerta, la hermosa, que Jesús ya había pasado por ahí y no lo había sanado, pero se lo había quedado para que se glorificara el Espíritu de Dios a través de Pedro y Juan en ese momento. Pero ellos iban, dice la palabra, que iban al templo, a la oración. Y días antes había sucedido que el sumo sacerdote Anás y también Caifás se habían confabulado y dieron la aprobación de matar y crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Diga usted, el que predicaba en la casa de Dios dio la orden de que mataran al Hijo de Dios. Entonces, pero Jesús, vemos de que Él les enseñó a que ese lugar era casa de Dios. Yo no sé si me está entendiendo, pero yo quiero de que usted entienda de que este lugar es casa de Dios, de que no hay que nosotros solo decir que si viene una prueba, una lucha y salir corriendo. No. Mire, cuando Jesús Él predicaba, Él enseñaba, dice que enseñaba a 5,000 personas, a 3,000 personas. No había sonido. ¿Cómo cree que hacía Jesús para pasar delante de todas esas personas y enseñar? Él caminaba en medio de ellos. Y hacía milagros también durante Él predicaba, donde Él estaba enseñándolo. Y caminaba. Pero podemos nosotros descartar a una persona porque muchas de las ocasiones el predicador puede hacer alguna cosa aquí y se puede descartar por eso. Pero le vuelvo y le repito, que la casa es casa de Dios y puerta del cielo, es un lugar de adoración y dice que el Señor donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él ahí está en medio de ellos. Y recordémonos de que nosotros ahora somos barro en sus manos y nosotros vamos a ser moldeables. Entonces vemos de que cuando el Señor le dice ahí a Jeremías,
Le dice Jeremías, yo quiero que entiendas este mensaje, pero yo quiero que veas el proceso del barro. Yo quiero que veas desde el momento que el alfarero escogió aquella tierra y la formó. Ahora bien, mi amado hermano, nosotros venimos aquí como vasijas. Venimos nosotros aquí como vasijas a esta casa de Dios, como un vaso, decimos, ¿verdad? Porque hay un coro que dice, Señor, yo quiero ser un vaso para la honra del Señor, dice, ¿verdad? Y también está el canto del alfarero que dice, quiero una sonrisa cuando todo vaya mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Y quiero que aprendas también a perdonar, dice ese coro. Y nosotros venimos a este lugar y aquí venimos al Señor, nos trabaja como barro que somos y nos forma. Y aunque nosotros pase un problema, una dificultad con nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestra esposa o con nuestro esposo, y aunque se echa a perder la vasija, pero se echa a perder en las manos del Señor, y eso quiere decir que el Señor va a pasar de ese problemita a que escales un peldaño y estés más arriba, porque el Señor va a querer quitar todo aquello que te está estorbando para que seas como Él. Entonces, le decimos al Señor que queremos ser un vaso para su honra, un vaso para su gloria, una vasija nueva. Pero si quitamos el florero aquí, que no lo vamos a quitar. Quitamos el florero aquí, lo quitáramos. Queda solo la vasija ahí. Pero esa vasija se puso aquí en el altar de Dios. Lo pusimos aquí en el altar. Ahora bien, esto es para un uso honroso. Está en el altar de Dios. Pero esa la pueden poner en un lugar donde hay una iglesia satánica también. Entonces nosotros venimos y la llenamos con flores. Allá la pueden llenar con no sé qué cosas la pueden llenar. Tal vez dicen unos tierra de panteón, quién sabe qué, pero algo le van a poner. Entonces nosotros es importante de que vengamos y le digamos al Señor, como a ese alfarero que estaba ahí, que el barro no dice nada, aunque le saquen todo. Vengamos y le digamos al Señor, Señor, aquí estoy. Yo soy ese barro, ahora moldéame a tu parecer. Y sabe que el proceso va a ser duro, va a ser doloroso, a muchos no les va a gustar el proceso, pero es necesario de que nosotros seamos moldeables, porque esas vasijas, nosotros podemos ser llenos de cualquier cosa, o siendo vaso, podemos ser llenos de cualquier cosa. Pero nosotros debemos de procurar de que tenemos que ser llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Y no de cualquier cosa, sino de la presencia de Dios, ser llenos de la palabra. O sea que cuando nosotros vengamos, que le digamos al Señor, Señor, aquí estoy y voy a estar aquí, como dijo el rey David, hasta que yo sepa lo que tú vas a hacer, Dios, conmigo. Que le digamos así al Señor. Pero si nosotros nos acobardamos y huimos, no vamos a lograr nada. Y ya con esto voy cerrando. Entonces, vemos que David, siendo aún un rey, él reconocía de que necesitaba estar en la casa de Dios. Era un tabernáculo cuando él estaba ahí. Pero él decía, como rey, decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Diga usted, un rey. ¿Quién cree que está más ocupado, un rey o nosotros? El rey tiene muchas cosas que hacer en su reino. Decía, es mejor un rincón en la casa de Dios que todo el banquete de un rey. Entonces vemos de que aquí el rey David estaba reconociendo la necesidad del amor, de estar en la casa de Dios, de ser moldeables. Y nosotros, al igual como Jeremías, poder decir, cuando veamos este mensaje, ver esta palabra, saber de que Dios es el alfarero y el barro somos nosotros en sus manos, pero saber de que para poder llegar a ser esa vasija, ese vaso útil, honroso, nosotros ahora para poder ser llenos del Espíritu Santo, Dios va a tener que quitarnos todo aquello malo que tenemos en la vida, todo lo que venimos arrastrando, todo lo que no nos deja elevarnos, caminar hacia adelante, brincar el obstáculo, todo eso tenemos que dejarlo al Señor que nos lo quite de nosotros. Amén. Y decirle al Señor de que vamos a estar hasta aquí,
hasta que sepamos qué es lo que Él va a hacer con nosotros. Porque mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, van a haber aflicciones, van a haber conflictos, van a haber de todo en la vida. Pero recordémonos de que este mundo es solo un puente para estar en la gloria con el Señor. Y que usted y yo vamos al reino. Y cuando venimos a esta casa, aquí se nos dice cómo comportarnos, cómo vamos a poder dirigirnos, cómo vamos a caminar, cómo vamos a expresarnos, cómo vamos a saludar, porque no vamos a cualquier lugar, vamos al reino. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, una vez más, su palabra ha sido expuesta, bendito Dios. Señor amado, Rey de Gloria, le pedimos, Señor amado, que así como su palabra, Señor amado, nos habla, nos exhorta, bendito Dios, de que nosotros debemos de estar en su casa, bendito Dios, y ser expuestos a su palabra, bendito Dios, a ser moldeables. Señor amado, le pedimos, bendito Dios, que usted nos ayude, bendito Dios, a que día con día, cuando vengamos a su casa de oración, traigamos un corazón contrito y humillado, ya que su palabra dice que usted, un corazón contrito y humillado, no lo despreciará, Señor amado. Sabemos, Señor amado, que su palabra ya ha hecho el trabajo en nuestra vida, bendito Dios. Ahora pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a poderla poner en obra, bendito Dios. Señor amado, ayuda a cada padre de familia de esta congregación, bendito Dios, que podamos entender, Señor amado, de que cuando estamos en el mundo, Señor, vamos a tener aflicciones, bendito Dios, pero usted ha vencido al mundo, Señor amado, y dice que su paz, que sobrepasa todo pensamiento, Señor amado, esa paz tenemos nosotros, maravilloso Dios. Le pido, Señor amado, que se glorifique en cada uno, Señor amado, que su palabra no vuelva vacía a usted, bendito Dios, sino que esa semilla germine al 30, al 60 o al 100 por uno, Padre bendito Dios. Bendiga usted, oh Dios, a cada persona que puso atención a este mensaje, Señor amado, y a la que no, que su Espíritu Santo, bendito Dios, se glorifique en la vida de ellos. Señor amado, también bendecimos a los que nos vieron por los medios de comunicación, Padre, que se tomaron ese tiempo, bendito Dios amado. Le pedimos que los bendiga, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre maravilloso. Glorifíquese, Señor, en el nombre de Jesús.